Colombia se encuentra hoy entre una transición política convulsa y un escenario de emergencia operativa. ¿Qué implican realmente los nuevos lazos con Estados Unidos para la soberanía, la inteligencia y la seguridad en la región? Para analizar qué hay detrás de este giro en la seguridad nacional y qué le espera a la estabilidad democrática de Colombia, hoy nos acompaña Daniel Lucros, experto en inteligencia estratégica, riesgo geopolítico y gestión de crisis. Con más de 30 años de experiencia en entornos de alta complejidad, ex instructor certificado del Ejército de los Estados Unidos y analista invitado del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, MSI2. Soy su anfitriona Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Comenzamos. Estimado Daniel Cruz, bienvenido a Líderes del Mundo Hispano. Muy buenas noches, Jen. Un cordial saludo. Grato de nuevo estar contigo y con toda nuestra audiencia en Latinoamérica y en el mundo entero. Muchas gracias, Daniel. Pues aquí, con el gusto de tenerte de nuevo para poder platicar de lo que está ocurriendo hoy en día en Colombia. Han pasado muchas cosas en pocas semanas y queremos entender y que la audiencia que nos sigue muy amablemente, pues también ha tenido muchas dudas de los cambios que se han venido, por un lado, con la llegada del presidente Abelardo del Espriella, con estas promesas de campaña, y que a 3 días de que toma la presidencia se viene un terremoto de 7.4 que devastó cerca de una tercera parte del país, muy fuerte. ¿Cómo se ve esto en materia operativa y además del combate al narcotráfico? Adelante, Daniel, por favor. Muchísimas gracias, Jen. Bueno, la pregunta es amplia, pero la vamos a partir en tres. Colombia enfrenta tres transiciones simultáneas. Primero, un cambio político. Segundo, tú lo has nombrado, es esta tristeza y es como la parte natural de la Tierra nos sacude y es un terremoto, así que va a haber una reconstrucción física del Estado de casi 500, más de 500 municipios. Y después viene una reconstrucción económica, aún más. Vamos a hablar también de cómo afecta esa factura en un año, que son miles de millones, billones de dólares, el realineamiento estratégico y geopolítico de Colombia. Así que, pues, Colombia en estos momentos atraviesa un momento de transformación excepcional. Una obligada, después de 3 días, estar en posesión, viene el terremoto, es una catástrofe natural, y eso hace que no estemos frente a un solo cambio, sino a tres procesos que ocurren al mismo tiempo. Una nueva dirección política, el enorme desafío de reconstruir más de 500 municipios, eso es lo que nosotros en Colombia conocemos como el eje cafetero. Desde la esquina del Valle del Cauca, la capital Cali fue enormemente afectada, y de ahí puedes llegar a toda la parte norte por una de las grandes autopistas panamericanas de Colombia, y es toda la reconstrucción del eje cafetero. Municipios hermosos, ejemplares y turísticos como Quimbaya, casi en su totalidad destruidos, y ahí es donde viene un nuevo pedazo, ¿no? Y es una nueva dirección estratégica de reconstrucción, aparte de todo lo que se planteaba políticamente en campaña, la sorpresa. Entonces ese ese enorme desafío de reconstruir el país después del terremoto y reposicionarse geopolíticamente con sus aliados como Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Latinoamérica, que vuelve a redefinirse también con alianzas. Así que podemos verlo desde hoy, grandes señales de recuperación y confianza, porque quienes se volcaron con el terremoto ahorita, indudablemente Estados Unidos ha hecho y ha dado grandes apoyos, no voy a todavía extenderme en eso. Europa, el sector privado, todo el país, la sociedad civil colombiana en un 99% en territorio se volcó a salvar sus conciudadanos, y todo el mundo en el exterior ha estado apoyando de la misma manera. Así que
podemos entenderlo desde esas tres puntas y definirlo así es la mejor fórmula, porque es una gran oportunidad donde los primeros anuncios no definirán el éxito de este gobierno, pero sí sabemos que, como decimos en Colombia, por el desayuno sabemos que nos va a tocar en la comida. Y ha sido un presidente que ha sabido manejar lo que uno entiende por crisis en recuperación, ha sabido manejar todos los riesgos que están colaterales al terremoto, porque la oposición tampoco ha hecho mucho de ser considerada, no con las víctimas, sino con el político de turno que le tocó enfrentar la calamidad natural. Así que la verdadera prueba será convertir esa confianza de que no haya corrupción en la inversión extranjera directa e indirecta en los apoyos para reconstruir el país, como lo digo, reconstruir todo el eje cafetero y todo lo que haya de ahí para adelante en el control territorial con las alianzas internacionales. Esos serán los resultados concretos para Colombia. Pues muy claros estos tres escenarios en los cuales tiene que hacer frente el recién llegado Abelardo de la Espriella. Y también una pregunta que nos viene es que recientemente salió la noticia de que durante igual la semana que pasó el terremoto recién llegado el presidente, se hace el anuncio de que Colombia forma ya parte de una coalición llamada A3C en términos militares y de combate al crimen organizado transnacional. ¿Qué implicaciones trae esto para Colombia, para la gente que no conocemos todas las especificaciones de pertenecer a una coalición de esta naturaleza? Sí, es A3C, que eso traduce a America's Contra Cartel Coalition, y es una coalición contra los carteles dentro de las Américas. Eso fue el 12 de agosto, si no estoy mal, y esa reunión fue en Panamá, entre el ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y con el ministro de Defensa colombiano y su grupo asesor. ¿Qué particularmente hay dentro de ese acuerdo? Y dentro de todo lo que se pudo haber firmado ahí, mira, yo pienso que eso es una colaboración para realizar operaciones conjuntas, coordinadas entre dos estados que ya han tenido diferentes procesos de cooperación mutua para atacar diferente tipo de adversario, diferente tipo de riesgos y amenazas, pero en este caso particular el AC3, como tú lo llamas, America's Contra Cartel Coalition, tiene una fórmula mucho más sólida y es cómo entrar a ser parte del Shield of Americas, el escudo de las Américas. Y es ahí como es que ingresa Colombia a ser el miembro 19 del Shield of Americas, el escudo de las Américas. Ahora, quiero decirte que al mismo tiempo, en estos días, se está haciendo otro ejercicio militar que toda la vida se ha hecho con Colombia y con diferentes países en Latinoamérica y el Caribe, que se llama el Panamax. El Panamax 2026, paralelamente, está Colombia participando en ese ejercicio multinacional que orienta dos aspectos sustanciales con las fuerzas militares que se embarcan en los buques de guerra. Particularmente es una interoperabilidad donde se mezclan capacidades de funciones de conducción de la guerra. Te voy a explicar eso muy rápido. Puede ser que hay inteligencia de señales en guerra contra submarinos, que es guerra electrónica contra submarinos, y hay otro efecto de esa interoperabilidad donde los países se volcan en este posible escenario de juego de guerra. Es como ellos embudan un blanco, particularmente en este momento, con lo que podría estar escrito en el acuerdo, y es que toman por sí una amenaza y es un transporte de narcóticos en aguas internacionales o pequeñas embarcaciones go fast o semisumergibles que salen de la costa pacífica o de la costa atlántica, donde esté haciéndose el Panamax, e inmediatamente conjugan y operan, interoperan los países. No, no solo está Colombia, hay otros países más. Lo que quiero decirte es que esto no es nada nuevo. Lo que sí quiero decirte es que en algunos otros gobiernos no era tan activo y menos
en 10 días de gobierno. Así que hay que darle una felicitación de confianza al gobierno colombiano, porque en este momento Estados Unidos tiene la mano extendida, firme, y creo que Colombia también la tiene muy firme en poder empezar a hacer operaciones conjuntas y coordinadas con otro país, en este caso Estados Unidos. Claro. En esta parte que estábamos viendo de los riesgos que enfrentaba el recién llegado presidente Abelardo de la Espriella, mucha gente temía esta cuestión política que pudiera poner en riesgo la parte democrática de Colombia, y afortunadamente vimos que pudo tomar posesión, hubieron cambios que explicaron que por materia de seguridad. Sin embargo, él ya pudo tomar posesión de este cargo, y recientemente también el expresidente Petro pidió licencia para salir del país durante los próximos 12 meses. ¿Esto le trae paz a Colombia, por decirlo de alguna manera, o todavía quedan algunos grupos o células que pudieran poner en riesgo la estabilidad del gobierno del presidente de la Espriella? ¿Cómo ves esta situación, estimado Daniel? Bueno, yo voy a tratar de definirte esa pregunta en una fotografía del país. El Estado está físicamente tensionado. Hay una seguridad territorial bajo presión, y eso lo acabas de denunciar en tu pregunta. Tiene que ver con lo que es volver a la legitimidad de la presencia del Estado en los territorios más apartados. Estaba totalmente perdido, más del 73% estaba cooptado por grupos transnacionales armados, ilegales y criminales. Y esa inversión, de lo que quiero decirte en la fotografía de país, es un Estado físicamente muy, muy intencionado, seguridad territorial bajo presión, inversión pendiente, con señales sostenidas de confianza, y las señales las estamos viendo hoy con la catástrofe del terremoto. Una fuerza pública buscando mayor respaldo político y operacional, y eso tiene que ver con tu pregunta anterior, cómo Colombia entra como Estado número 19 en el Escudo de las Américas, y cómo está la AC3 funcionando desde ya, porque quiero decirte también que hay $1.000 millones más 3 aviones no tripulados, que son los MQ-9A Reaper, que es para operaciones conjuntas y que se los van a prestar a las fuerzas militares de Colombia para hacer operaciones muy posibles. Eso se llaman operaciones ISR, que quieren decir de inteligencia, de vigilancia y de reconocimiento, y tienen otras variables que no vienen a lugar en esta entrevista, pero quiero decirte que ese cambio acelerado de orientación en política exterior, que tiene que ver con relacionamiento de países que están alineados con efectos democráticos capitalistas, productivos, tienen un nuevo gobierno que en 3 días después de asumir enfrentó la catástrofe nacional. Entonces, pues si tú me dices, es una oportunidad de oro donde el gobierno actual no tuvo luna de miel, tuvo una prueba de estrés nacional. Y esa prueba de estrés nacional va con 5 sobre 5, por decírtelo así. Problemas todos, dudas porque más adelante puede haber corrupción todos. Y en un año sabremos la efectividad. Así que tampoco me avisoro, pero sí tengo que decir que positivamente que todo va con muy buen manejo de crisis, con una gran resiliencia efectiva. El terremoto tiene hoy, ayer, el señor presidente de la República en Colombia, en su primera locución, definió los costos de pérdida, y son costos que oscilan los 30 billones de pesos. Eso es un dineral. Y que de esos 30 billones de pesos hay un monto de casi 25 billones en edificaciones, y de esos restantes está para infraestructura, que son alrededor de 5.5 billones. Ahora, ¿quiénes del otro lado están diciendo, tome Colombia, que creo en usted, que me los va a devolver, o que creo más bien regalárselos? Esos efectos se verán dentro de un año. Te lo voy a decir, el Banco Mundial desembolsó $200 millones para respuesta y recuperación, o sea, la resiliencia en todo su efecto, la efervescencia de los procesos de resiliencia en transformaciones de estados que están prácticamente destruidos. Y cuando digo yo eso es porque uno dice, hay más de 500 municipios afectados por el terremoto. Entonces, las cifras pueden ser preliminares,
y pueden cambiar a medida que avanza la evaluación de daños, pero ya 8 días después, 9 días después, 10 días después, empieza uno a darse cuenta que el mundo cree en una nueva Colombia, que es lo que el señor presidente le llama la patria milagro. Colombia no enfrenta una sola reconstrucción, está enfrentando, y tú lo hacías en la pregunta, una reconstrucción física y una reconstrucción institucional geopolítica. En esta parte, estimado Daniel, en la que hablamos de esta reconstrucción del Estado colombiano, eh, ¿cuánto tiempo calculas, con la experiencia que tienes de recuperación de crisis, que se puede llevar todo este proceso? Porque pues sabemos que el presidente de la Espriella pues está por un periodo determinado y son muchos los temas que trae en la agenda, además de lo que sucedió con lo del terremoto. Entonces, ¿cómo se puede ver estos resultados para los ciudadanos que tal vez ya estén un poco inquietos o quisieran saber para cuándo podrían empezar a palpar esa nueva Colombia? ¿Qué les puedes comentar? Las etapas que hay en estos primeros días son etapas críticas y aún más, al ser críticas, también son muy desoladoras. Y aún más, embargan la desesperanza de la persona, del ciudadano, porque hay familias que lo perdieron todo. Hay historias supremamente tristes, que conozco la historia de unas trillizas que solo quedó una, y está en el hospital. Pero también conozco la historia donde dos personas de la tercera edad mm, sobrevivieron por encima de las 72 horas, que están por encima del umbral en este tipo de catástrofes cuando se recuperan cuerpos o se recuperan vidas. Y también ha habido animales recuperados, perritos, gatos. Si tú me dices cuánto es el tiempo, no hay una fórmula matemática. Hay unas etapas y yo creo que ahorita en la de diagnóstico, por eso el presidente en su alocución dijo que había contratado una firma primada y esa firma le dijo que alrededor de 30 billones lo que se necesitaba, 25 y 5, 25 para todo lo que traía, digamos, la reconstrucción de edificaciones y la otra parte 5 de infraestructura. Hay municipios que tienen 3.000 personas y quedaron totalmente destruidos. Aproximadamente son más de 70.000 damnificados. Y quiero decirte que hay ciudades intermedias entre ese eje cafetero, que era altamente turístico, que se van a ver relegados económicamente. O sea que es un año difícil porque en las temporadas de vacaciones, ahorita acaba de pasar la temporada de mitad de año, pero entraba una que es en octubre, que es cuando los colegios en Colombia salen a unas vacaciones antes de final de año, la gente se volca al eje cafetero a pasear, a disfrutar sus vacaciones. Así que si tú me preguntas cuánto le doy de tiempo en una reconstrucción, yo pienso que para esta magnitud de catástrofe, yo no creería que esté menos de 3 años, porque hay edificaciones totalmente destruidas, hay infraestructura crítica de carretera totalmente destruida, de túneles destruidos, ferrovías destruidas. Así que esas evaluaciones de diagnóstico de ingeniería tienen que darse con un buen aliento y también con un buen soporte económico y deberán, a lo mejor, el señor presidente de la República que nominar o nombrar un gerente nacional y unos subgerentes regionales para enfrentar la resolución y la recuperación, o sea, esa resiliencia, esa capacidad de reponerse de esta catástrofe nacional. Así que yo creería que en 3 años es un tiempo prudente. No me atrevo a decirlo que un año por la extensión territorial y por la cantidad de municipios y de daños que deben estar en este momento evaluándose. Hay zonas del Chocó, nosotros llamamos pueblos, municipios muy devastados, donde llegar allá, la única fórmula es en una pequeña embarcación de madera, que en Colombia le llaman chalupa, y, o en helicóptero. Y si hay buen
momento para aterrizar. De lo contrario, es solo agua, y aunque tú no lo creas, ese movimiento de terremoto telúrico se llevó muchísimas casas. Entonces, decir que se va a reconstruir todo en un año es absurdo. No me atrevería tanto. Yo sí pienso que 3 años es prudente, y prudente por la extensión del daño. Esperemos que se logre sin ningún tinte de corrupción, y que sea esperanzador aún más, que sea el ejemplo de cómo Colombia se une para reconstruirse y salir adelante como siempre lo ha logrado hacer. Claro, y haciendo frente a esto que pues ha sido uno de los puntos rojos siempre en Colombia, este combate al narcoterrorismo, al crimen organizado transnacional y todo lo que esto ha implicado en Colombia y en la región de Sudamérica. Eh, ¿Cómo está preparado actualmente Colombia para poder hacer frente a estos compromisos que está adquiriendo, como mencionábamos, pertenecer al Escudo de las Américas, el A3C y a otros promesas que traen en cuanto al combate al crimen organizado transnacional? Entonces, ¿cómo está Colombia en materia de inteligencia? ¿Cómo está Colombia en materia operativa? Primero, Colombia supo aliarse con el hegemón mundial, y la extensión de la mano fue mutua. Hoy y ayer el señor presidente Abelardo habló con Donald Trump, y creo que la cooperación en cuanto a defensa, seguridad e interoperabilidad contra los carteles del narcotráfico, que son carteles narcoterroristas, y las capacidades que necesita Colombia de nuevo, como de movilidad y maniobra helicoportada, es fundamental el apoyo de Estados Unidos para Colombia, porque las flotas de helicópteros, que era la segunda flota más grande de helicópteros de toda Sudamérica, el más de 80% estaba en tierra. Entonces, la movilidad y maniobra de Colombia estaba en tierra, y hoy tienen un aire, tienen oxígeno y tienen aliento estratégico, tienen ganas de volver a ser lo que eran. Era una potencia de guerra irregular, era una potencia de guerra de guerrillas, que era ejemplo mundial, que era una vanguardia en tácticas, técnicas y procedimientos, y que todo el mundo quería imitar. Así que en este momento hay una gran confianza de parte de los soldados de tierra, mar y aire, y que hay una gran confianza porque el presidente, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares, respalda, y que es el comandante en jefe de la Policía Nacional, respalda. Y él siempre ha estado dando un discurso amable, pero muy directo, de respaldo y de amor a sus policías y soldados. Así que yo creo que lo primero que hizo Colombia fue pedirle la mano a Estados Unidos, y creo que Estados Unidos le dio la mano a Colombia. Mira, esa capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de los 3 MQ-9A Reaper que le van a prestar, tú no te imaginas lo que pueden servir en Colombia, lo que pueden apoyar a Colombia. Entonces, eso creo que es una gran confianza. Estados Unidos no le entrega equipos a todo el mundo. Entonces, date cuenta el valor que hay ahí. En términos de inteligencia, la cooperación va a volver a darse con las diferentes agencias de inteligencia, y del Departamento de Estado, y del Departamento de Justicia, y del Tesoro, porque ahorita empiezan primero a afectar las finanzas terroristas, que son las que oxigenan el conflicto. Son esas secretas finanzas que tienen lavado de activos, que nacen de toda la cadena logística que hay por el narcotráfico, y que terminan efectuando financiación del terrorismo. Eso es, por ejemplo, una gran alianza. Cómo atacar las finanzas terroristas, cómo empezar a atacar en la minería ilegal, que a veces hay una desbalanza entre la exportación de coca, narcotráfico, y la exportación de oro, minerales estratégicos. Tú no te imaginas lo que hay en el mercado negro por coltán, y Colombia es uno de los países más ricos del mundo en coltán, con Venezuela. Entonces, si hablamos de Estados Unidos en una alianza estratégica,
total, eso va a ser un gran respaldo para las fuerzas militares. Además que Colombia tiene una doctrina alineada de casi más de 40 años. Después de la guerra de Corea en 1950, quiero decirte que Colombia tiene una doctrina netamente norteamericana. Y quienes hemos sido parte del ejército colombiano, sabemos que hemos estado entrenados allá en Estados Unidos, hemos sido, digamos, alumnos de una doctrina de vanguardia. Así que por ahora te doy la respuesta de que en términos de inteligencia, Colombia tiene que empezar a reformular las técnicas que tenía de años atrás, porque estaban muertas, porque los habían deconstruido, porque estaban minimizadas, porque estaban maniatadas. Eso no es un secreto para nadie. Había un plan maestro que venía de muchísimos años atrás y con el gobierno, y cuando digo muchísimos años atrás, venían desde el proceso de paz, que hicieron que muchos hombres de inteligencia terminaran excluidos del sistema de inteligencia políticamente hablando y que después ya empezaron a, digamos, a decapitar, a quitar las cabezas prominentes de inteligencia en cuanto a efectividad, porque venían de ser exitosos en diferentes operaciones. Y cuando ya llegó el momento de Petro, pues fue un momento de guillotina. Ya no había sino que cortar la cabeza y ya no había inteligencia. A Colombia sí le acabaron la inteligencia y yo creo que van a seguramente a recoger esas grandes mentes fugadas que harán que vuelva a renacer la inteligencia con más esmero, como una ave fénix. Creería yo para responderte la pregunta sobre inteligencia. Y estoy seguro que también eso tiene que ver mucho con el apoyo norteamericano, con el apoyo de la Unión Europea, porque la mayor eh, persistencia en cuanto a buscar el enemigo sin inteligencia, pues es palos de ciego. Son supremamente difíciles. Y para mejorar la inteligencia accionable o como se le llama ya en Colombia, dominante, hay que volver a tener un conocimiento situacional. Entonces hay que volver a anclar la doctrina de guerra de guerrillas, tienen que volver a anclar la doctrina que habían perdido desde el proceso de paz y que muy soterradamente les fueron derrumbando, les fueron desmoronando. Así que el valor estratégico no está únicamente en la plataforma del pasado, sino en la integración de conceptos que tenían en el pasado. ¿Por qué lo comparo de esa manera? Porque mmm, ellos, Colombia, fue pionero en centros de fusión para Norteamérica, para que tú sepas. No, no fue Norteamérica, esos fueron unos experimentos y unos laboratorios que nacieron en el año 2000, donde cuando se necesitaba el Plan Colombia 1.0, hoy hay posiblemente un Plan Colombia 2.0. Quiero explicarte que si Estados Unidos le está diciendo, oiga, tome, le presto 3 Reaper, los 3 Reaper no le van a cambiar la guerra por sí solos. Lo que sí le va a cambiar es la ecuación que usted sabía hacer de inteligencia, vigilancia, reconocimiento. O sea que usted va a ser capaz otra vez de volverme a decir que sí sabía que era ser interoperable en funciones de conducción de la guerra, no solamente contra el narcotráfico, porque eso también es un desequilibrio conceptual, sino contra actores regionales que estaban en Colombia y que son actores fronterizos que están interesados sobre Colombia porque saben que Colombia es el bastión y la bisagra estratégica de los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el hemisferio occidental. Lo que yo te acabo de decir es altamente firme. Así que esa interoperabilidad y esa capacidad de acción es el símbolo de los 3 UAV que le acaban de entregar a Colombia, por responderte la pregunta de inteligencia. Ahora, en cooperación operacional con otros países, muy seguramente tendrá que entender bien que esos $1.000 millones que le acaba de entregar Estados Unidos a Colombia para seguridad y defensa tienen que ver también para entender la retaguardia de las organizaciones narcoterroristas que buscan a Venezuela. Y ahí entra un actor estratégico que demanda atención para Colombia en conceptos de seguridad y defensa. Así que, bueno, te digo, no va a ser fácil. No va a ser fácil recibir $1.000 millones para asistencia de seguridad y todos los 1.000 millones van a ir solo contra operaciones de narcotráfico. Eso no va a pasar. Colombia se ha aproximado a iniciativas hemisféricas que van más allá
del concepto de lo que se está dando en el escudo de las Américas. ¿Y por qué digo que van más allá? Porque tiene que entender muy bien actores no estatales y estatales que tenían a Colombia disminuido en su concepto de interés nacional. Y eso será producto de otra entrevista. Pero lo que sí quiero darte garantía es que la cooperación bilateral con los Estados Unidos debe analizarse como un multiplicador de capacidades y no como una sustitución de soberanía operacional de Colombia. Muchos oponentes del gobierno actual y personas que no entienden el concepto de geopolítica y estrategia creen que el hecho de que se firme un memorando de entendimiento, un acuerdo de cooperación, incluso una invitación a participar a ejercicios como el Panamax tiene que ver con violación a la soberanía operacional de Colombia y están totalmente equivocados. Los ejércitos se entienden y los ejércitos están para aniquilar y batir blancos estratégicos de otro estado. Pero cuando ese otro estado se sienta con otro estado y hacen operaciones, las hacen es porque entienden el poder letal de sus armas y se unen para un fin común, no para destruir otro estado ni porque se pierda una soberanía. A veces eso no lo entienden sino los soldados. Y hablo yo desde el efecto tierra, mar y aire. Porque un acuerdo exactamente de estas fórmulas, bien puede ser un memorando de entendimiento, puede ser un acuerdo de cooperación, de estabilidad y apoyo. Washington vuelve a ser un socio operacional tecnológico y de inteligencia para Colombia. Ve, míralo desde esa óptica y míralo desde el nuevo tablero de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Porque China está muy metido en el hemisferio occidental. China tiene otro tipo de inteligencia dentro del hemisferio occidental. La franja y la seda es un proceso que ha hecho que países en Latinoamérica, sobre todo Colombia, que tiene muchísimos contratos con empresas chinas, tengan también que entender que no es que porque Colombia pierda soberanía tenga contratos con China y a Estados Unidos no le gusta que Colombia tenga contratos con China. No, hay un tema de interdependencia, hay un tema de soberanía en las decisiones estratégicas de interés nacional de Colombia para hacer negociaciones con China. El problema radica es en que cómo juegan diferentes países en ese marco conceptual de restablecimiento y profundización de relaciones, si bien con China, si bien con Israel, si bien con Rusia, si bien con actores que para Estados Unidos no son actores santos. Bien lo dicen ellos, son estados malignos. Es China, Rusia, Irán, Cuba. Y en este caso Venezuela, que ahora es su país bisagra de preferencia en cuanto a restituir la democracia de fórmula, digamos, paulatina en la hermana República de Venezuela. Hasta dónde puedan llegar a hacerles elecciones como las ha planteado Marco Rubio, muy posiblemente en noviembre. Yo no pienso que va a pasar de esa manera. No creo, las condiciones no están dadas. Pero mira ya en mi respuesta por dónde va. Si yo me devuelvo y digo, bueno, Colombia acaba de definir muy bien las relaciones otra vez con Israel cuando las había roto en el gobierno de Petro, pues es simple y llanamente restablecer y profundizar tecnología de inteligencia, porque Israel también es un país bandera en inteligencia, en defensa y seguridad y cooperación en emergencias. Ahí están muchos soldados israelíes apoyándonos en la catástrofe del terremoto en el eje cafetero. Si tú me preguntas qué puede pasar con China en Colombia y la relación Estados Unidos-Colombia, pues el gran reto, vuelvo y te digo, será equilibrar el acercamiento entre Washington sin convertir la relación económica de Beijing en una confrontación innecesaria. Hay que observar el futuro de la participación colombiana en iniciativas de la Franja y la Seda hasta donde lo limiten, pero todos esos tienen que ver con un aspecto que yo lo llamo la teoría del resorte. Y si Colombia no tiene muy claro la teoría del resorte que aplica China con la mayoría de países donde ellos proponen 5G, proponen transformaciones de tecnología, pues va a haber problemas. Pero pues eso se trata de los estados. Tienen que saber que los estados no tienen amigos, sino tienen intereses. Estados Unidos tiene interés sobre Colombia, Estados Unidos tiene interés sobre China, Colombia tiene interés sobre Estados Unidos, Colombia tiene interés sobre China.
Así que uno no renuncia a la autonomía económica como tampoco renuncia a la soberanía por el simple hecho de que haga negocios. Esa sería mi conclusión frente a tu pregunta. Muchas gracias, Daniel, por este panorama que nos acabas de exponer de manera tan clara, porque justamente son varias las pistas que se están moviendo actualmente y en donde pues están tomando decisiones de manera simultánea y que al final pues se busca, ¿no? Que pues sea en todo lo mejor para la gente de Colombia, para el pueblo colombiano que ha estado esperando un cambio desde hace ya tantos años y que bueno, pues ahorita está en un momento crítico y que seguramente, de acuerdo a lo que nos acabas de decir, pues están tomando pues las decisiones pertinentes para poder avanzar de manera positiva hacia ese futuro más cordial, más próspero, más sólido, más claro y luminoso para Colombia. ¿Algún mensaje final, estimado Daniel, antes de concluir nuestra plática de hoy? Pues mira, yo quería enriquecerte algo sobre el país bisagra que es Colombia para todo el hemisferio occidental. Y es que si bien Colombia pasa a ser el puente de oportunidades para con Venezuela, eso es lo que Estados Unidos va a buscar con Colombia. Esa es la conclusión geoestratégica, ojo, no geopolítica. Y es que la frontera de Colombia con Venezuela sigue siendo simultáneamente un problema de seguridad para Estados Unidos. Porque toda la coca que sale de Colombia sale por Venezuela, sale por el Pacífico y sale por el Atlántico y sale por el Caribe. Y por alguna de las esquinas de las 5 fronteras que tiene terrestres Colombia, Venezuela, teniendo la más grande y la más larga, sigue siendo la retaguardia estratégica de las organizaciones narcoterroristas que se esconden en Venezuela. Entonces Estados Unidos dice, yo necesito a Colombia, porque el crimen organizado que hay en Colombia se replica y se refleja en Venezuela sobre su, digamos, régimen socialista comunista. La masa venezolana que hay en el mundo entero, la migración, que son más de 8 millones, sigue siendo un problema para Estados Unidos. Entonces, si yo tengo a Colombia como un aliado diplomático que me sirve de puente, porque abrimos puentes, pues esa geopolítica cambia y se convierte en estrategia. Entonces, serán las principales pruebas de coherencia de política exterior entre Estados Unidos y Colombia, Colombia y Estados Unidos, y es un triángulo entre Venezuela. Yo quería decirte eso. Ahora, quiero decirte muy claramente que Colombia no está pasando por sus mejores momentos en cuanto a que está viviendo las 3 transiciones simultáneas. Y esa transición política no es fácil porque lo recibió un terremoto. O sea que hay una reconstrucción de Estado física, una reconstrucción que le obliga a replantearse impuestos y que va a tener efectos económicos porque son más de 100.000 damnificados necesitando 30 billones de pesos. Entonces el terremoto representa una presión extraordinaria sobre las finanzas y la infraestructura, cambió el panorama político de inicio y lo que tiene que empezar a Colombia a reformular es aplique lo que usted decía, pero con el acelerador, porque lo que te dije yo, el terremoto le amplía 3 años. O sea, le extiende la ejecución, le quita plata. Y fuera de eso, Colombia estaba netamente sin plata porque el antiguo gobierno dejó a Colombia, como dicen en Colombia, raspando la olla. Así que el nuevo gobierno tiene que buscar cómo recuperar la confianza. Pienso que empezó muy bien y la confianza se volcó frente al terremoto, fortalecer la seguridad, reconstruir las alianzas, y es lo que estamos hablando de Estados Unidos, esa cooperación militar, esa cooperación de inversión extranjera directa. Acaba de nombrar una gran embajadora, la embajadora de Colombia para Estados Unidos, la embajadora Araujo, es una ex canciller con muchas habilidades en relacionamiento internacional, y los resultados van a tener que ser sostenibles. Ese es como mi mensaje, es un mensaje esperanzador, es un mensaje muy positivo y muy asertivo frente a lo que le espera a Colombia, y ya se está viendo, indiferente desde lo opuesto que ha sido la crisis del terremoto, pero esa es la prueba de estrés que yo llamo de cómo llevar la geoestrategia a buen puerto. Ese es como mi mensaje final. Muchas gracias, Jen.
Muchas gracias, estimado Daniel Cruz, por haber estado aquí en Líderes del Mundo Hispano. A ti, muy amable por de nuevo invitarme y seguiré siendo un fan de ustedes siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sin duda, un análisis de inteligencia de alto nivel y a la vez muy necesario sobre el mapa de riesgo para Colombia y la región. Gracias, querida audiencia, por acompañarnos hasta el final de este análisis y por formar parte de esta comunidad que busca entender la geopolítica y la seguridad en profundidad. Queremos saber su opinión. ¿Creen que esta nueva doctrina estratégica logrará desmantelar al crimen organizado o veremos una mutación hacia nuevas amenazas e inseguridad en la región? Déjenos sus respuestas aquí abajo en los comentarios. Los estaremos leyendo a todos. Si este análisis les aportó valor, denos me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas entregas. Los dejamos aquí otro video recomendado sobre geopolítica y seguridad regional que no se pueden perder. Soy su anfitriona Jen García y esto fue Líderes de Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Hasta la próxima.